Bienvenidos de nuevo a mi canal, me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos les va a dejar con la boca abierta. Ya saben que aquí nos gusta hablar claro, sin pelos en la lengua y sobre todo, sin dejar cabos sueltos. Y hoy, amigos, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado polémica y que, por fin, parece que va a ver la luz. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar, vamos a analizar y sí, vamos a revelar la verdad detrás de todo lo que rodea a Can Yaman. Sí, han oído bien. El actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, que ha generado amores y odios, que ha estado envuelto en polémicas y rumores, hoy será el centro de nuestra lupa. Pero no se trata de simplemente repetir lo que ya sabemos, no, hoy vamos a ir un paso más allá, vamos a buscar las piezas del rompecabezas que faltan y vamos a armar el cuadro completo. Así que si son fans de Can, si les intriga su figura, si simplemente tienen curiosidad por saber qué hay detrás del personaje, este es su vídeo. Y ya saben cómo va esto, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis profundos y las revelaciones, no olviden darle al botón de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y dejen su like si les gusta lo que ven. Empecemos. Bien, ahora que estamos todos listos, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el panorama del entretenimiento internacional. Un actor que saltó a la fama con su carisma, su atractivo y por supuesto su talento. Pero, ¿qué hay detrás de todo ese brillo? ¿Qué se esconde tras las sonrisas en las alfombras rojas y las fotos perfectas en redes sociales? Porque seamos sinceros, el camino de Can no ha sido un lecho de rosas. Hemos visto momentos de gloria, sí, pero también hemos presenciado controversias, declaraciones polémicas y una serie de eventos que han puesto a prueba su imagen pública. Empecemos por el principio. Can, como muchos de ustedes sabrán, es turco, estudió Derecho y llegó a la actuación casi por casualidad. Su participación en series como Erkenci lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndose en un fenómeno de masas, especialmente en países como Italia y España. El éxito fue arrollador, las fans enloquecían, las revistas se peleaban por entrevistarlo y todo parecía ir sobre ruedas. Pero poco a poco comenzaron a surgir los primeros rumores, las primeras críticas y las primeras polémicas. Su relación con algunas actrices, los conflictos en el set de rodaje, declaraciones que fueron interpretadas como arrogantes y todo esto fue minando, de a poco, la imagen impoluta del galán de telenovela. Y ahí es donde la historia se empieza a poner interesante. Porque no todo lo que vemos en redes sociales es la realidad. Hay una cara oculta, un lado B que muchos desconocen y que es importante sacar a la luz. Vamos a analizar punto por punto. Primero, su supuesto ego. Se ha dicho que Can es una persona egocéntrica, que se cree superior a los demás, que no escucha las opiniones de otros. Pero, ¿es esto realmente así? ¿O se trata de una imagen creada por las circunstancias y las interpretaciones de los demás? Muchos de los que han trabajado con él dicen que es exigente, sí, pero también muy profesional y comprometido con su trabajo. Que cuando se trata de darlo todo en el set, no se guarda nada. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde termina la realidad y dónde empieza la especulación? Esas son las preguntas que debemos hacernos. Luego está el tema de sus relaciones sentimentales. Se ha rumoreado que ha tenido romances con muchas compañeras de trabajo. Que ha dejado corazones rotos a su paso y que no le importa el daño que puede causar. Pero, ¿es justo juzgar a una persona por sus relaciones amorosas? ¿No tiene derecho a enamorarse, a desenamorarse, a equivocarse, como cualquier otra persona? La prensa del corazón ha hecho su trabajo, ha inventado historias, ha exagerado situaciones y ha creado una imagen de Can que tal vez no se corresponde con la realidad. Y ahí está el problema, la falta de información precisa, la falta de contexto, la falta de perspectiva. Lo que vemos en revistas y programas de chismes es una visión sesgada, incompleta y muchas veces distorsionada de la realidad. También se le ha criticado su temperamento. Se ha dicho que es una persona impulsiva, que se deja llevar por sus emociones, que no piensa antes de actuar. Y es cierto, hemos visto momentos en los que Can ha reaccionado de manera explosiva. Pero, ¿acaso todos somos perfectos? ¿Acaso no nos equivocamos alguna vez?
¿Acaso no nos dejamos llevar por la frustración o la rabia en momentos puntuales? Creo que es importante ser justos y no juzgar a una persona por sus errores, sino por su trayectoria completa. Y la trayectoria de Khan, a pesar de los altibajos, es la de una persona que se ha esforzado por alcanzar sus sueños, que ha trabajado duro y que ha demostrado un talento innegable. Luego está el tema de sus proyectos futuros. ¿Qué le depara el futuro a Khan? ¿Seguirá apostando por la actuación? ¿Explorará otras facetas artísticas? ¿Se mantendrá alejado de la polémica? Son muchas las preguntas que nos hacemos y son pocas las respuestas claras. Lo que sí sabemos es que Khan es una persona inquieta, ambiciosa y con ganas de seguir creciendo profesionalmente. Y eso es algo que hay que valorar. Porque al final del día todos estamos en constante evolución, todos estamos buscando nuestro lugar en el mundo y todos merecemos una oportunidad para reinventarnos y demostrar de lo que somos capaces. No podemos olvidar las controversias que surgieron con algunos fanáticos. Se le criticó por ser distante con algunos fans, por no tomarse fotos, por parecer a veces indiferente. Pero, ¿qué hay detrás de esas actitudes? ¿No será que él también necesita su espacio, su privacidad, su tiempo para recargar energías? Es fácil juzgar desde afuera, pero es importante ponerse en los zapatos del otro y entender que no todos los días son iguales, que no todos los días uno está de humor para complacer a todo el mundo. Y sinceramente, ¿qué le pedimos a un artista? ¿Que sea un robot que nos regale sonrisas y fotos en todo momento, o que sea un ser humano con sus propias emociones, sus propios límites y sus propias necesidades? Yo sinceramente me inclino por la segunda opción. Luego está su mudanza a Italia. ¿Fue una huida de la polémica? ¿Un intento de reinventarse? ¿Una búsqueda de nuevas oportunidades? Sea cual sea el motivo, lo cierto es que Khan se ha adaptado a la vida italiana, ha aprendido el idioma y ha participado en varios proyectos. Ha demostrado que no se rinde, que no le teme a los desafíos y que está dispuesto a seguir explorando sus límites. Y eso es algo que hay que admirar. Porque no todos tenemos el valor de dejarlo todo atrás y empezar de cero en otro lugar. Y no todos tenemos la valentía de seguir adelante a pesar de las críticas y las polémicas. Pero Khan lo ha hecho y eso dice mucho de su personalidad y de su determinación. Es un luchador, un guerrero, un hombre que no se deja vencer por las adversidades. Y eso, amigos míos, es algo que debemos reconocer. Y no solo debemos reconocerlo, sino que también debemos valorarlo. Porque en un mundo donde la fama es efímera y la crítica es feroz, es importante destacar a aquellos que se mantienen firmes en sus convicciones, a aquellos que no se dejan arrastrar por el odio y el rencor. Y Khan, a pesar de todo lo que se ha dicho de él, ha demostrado ser una persona resiliente, una persona que aprende de sus errores y que sigue adelante con la cabeza en alto. Y eso es un ejemplo para todos nosotros. Porque todos en algún momento de nuestra vida, vamos a enfrentar dificultades, vamos a cometer errores, vamos a ser criticados. Pero lo importante es no dejarnos vencer por la adversidad, es aprender de las experiencias y es seguir adelante con la frente en alto. Y Khan, en este sentido, es un gran ejemplo de superación personal. También se ha dicho que es un hombre que no se deja manipular, que no se somete a las presiones de la industria. Y eso en un mundo donde todo parece estar controlado y guionado, es algo que también hay que valorar. Porque muchas veces los artistas se ven obligados a seguir un camino preestablecido, a decir lo que la gente quiere oír, a actuar de la manera que se espera de ellos. Pero Khan ha demostrado que no está dispuesto a sacrificar su autenticidad, que prefiere ser fiel a sí mismo y a sus convicciones. Y eso, aunque le haya traído problemas, también es algo que lo hace diferente y especial. Y luego está su relación con sus fans. Hemos visto momentos de conexión muy especiales, pero también hemos sido testigos de algunos incidentes. ¿Cómo es realmente la relación entre Khan y sus seguidores? ¿Es una relación de amor incondicional, o hay algo más? Es difícil saberlo a ciencia cierta, ya que hay muchos factores que influyen en esta relación. Pero en mi opinión, creo que hay que entender que Khan es una persona pública, sí, pero también es un ser humano, con sus propios sentimientos y sus propios límites. Y es importante respetar esos límites y no exigirle más de lo que puede dar. El amor de los fans es importante, sí, pero también es importante el respeto y la empatía. Y ahora, vamos a hablar de lo que realmente nos trajo hasta aquí.
¿Cuál es la verdad que va a salir a la luz? Bueno, amigos, aquí no hay una respuesta fácil, ni una revelación espectacular que cambie por completo nuestra percepción de Khan. La verdad es que todos los que hemos estado siguiendo su trayectoria, hemos sido testigos de una serie de eventos que en muchos casos han sido malinterpretados o sacados de contexto. La verdad es que Khan, como todos nosotros, es una persona imperfecta, con sus virtudes y sus defectos. La verdad es que no hay una fórmula mágica para entenderlo, ni una respuesta definitiva a todas nuestras preguntas. La verdad es que al final del día todos somos humanos y todos nos equivocamos. La verdad es que la vida no es blanco y negro, sino que está llena de matices y contradicciones. Y la verdad, amigos míos, es que Khan Yaman es una persona compleja, como todos nosotros, con sus propias luces y sus propias sombras. No es ni un santo ni un demonio. Es un ser humano que ha cometido errores y que ha tenido aciertos. Es un artista que ha demostrado su talento y que ha luchado por sus sueños. Es una persona que ha sido criticada, amada y odiada. Y todo eso forma parte de su historia. Y lo importante al final del día, es que aprendamos a ver más allá de las apariencias, a no juzgar a los demás por los rumores y las especulaciones, a valorar el esfuerzo y el talento y a entender que todos tenemos nuestras propias batallas. Y esa es, creo, la mayor verdad que debemos sacar de todo esto. Que Khan Yaman es un ser humano como todos nosotros, que merece ser tratado con respeto y que tiene derecho a ser feliz. Y bien, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la figura de Khan Yaman. Hemos intentado desentrañar un poco la verdad que se esconde tras las cámaras, los rumores y las polémicas. Hemos visto que, como todos, es una persona con luces y sombras, con errores y aciertos, con virtudes y defectos. Y lo importante es aprender a no juzgar a las personas por lo que vemos en redes sociales o en la prensa del corazón, sino por su trayectoria completa y por su humanidad. No olvidemos que todos somos humanos y que todos merecemos respeto y comprensión. Khan Yaman, al igual que todos, tiene derecho a ser feliz y a seguir sus propios sueños. Así que en lugar de criticar, celebremos su talento, su esfuerzo y su valentía. Y si en algún momento nos equivocamos al juzgarlo, seamos lo suficientemente humildes para reconocerlo y rectificar. Porque todos podemos aprender de nuestros errores y todos tenemos la oportunidad de crecer como personas. Así que gracias por llegar hasta aquí, espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya ayudado a reflexionar sobre este tema. Los invito a dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este y otros temas. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para estar al tanto de todas mis novedades. Y recuerden que aquí estamos para aprender, para reflexionar y para disfrutar de la vida juntos. Así que hasta la próxima y sean felices.